Buenos días amigos, bienvenidos a la charla Vivimos en el mundo, déjennos ser de él. Mi nombre es Christopher Bravo, les hablo desde el estado Zulia, Venezuela. Soy persona con discapacidad visual, ciego total, y licenciado en Comunicación Social, mención audiovisual. He decidido traerles a ustedes mi experiencia, mi historia, puesto que hablamos del tema de la superación de las personas con discapacidad visual y también de las distintas innovaciones que se han creado o ideado para estas personas. Considero pertinente hablarles un poco de cómo fue el proceso de mi superación personal. Todo comenzó el 15 de febrero de 1990, cuando mi mamá me tuvo en gestación. Ella tiene un tipo de sangre muy singular, que es la ORH negativo. Y cuando los bebés de estas madres, de este tipo de sangre, pues, son de ORH positivo, se produce algo que se conoce como incompatibilidad de factores. Hace que el sistema inmunológico de las madres rechacen al bebé, llegando incluso a destruirlo, ocasionándoles la muerte. Y algo así, mi gente, fue lo que pasó conmigo. Tuvieron que sacarme de emergencia a través de una cesárea con tan solo 7 meses de gestación. Eso produjo que mis retinas fuesen vulnerables, fuesen sensibles. Y un día, señores, cuando tenía 12 años de edad, me encontraba jugando fútbol con unos familiares. Recibí un pelotazo en mi cara, en la mejilla derecha, y me privó de mi vista. Esa es mi historia. Por eso fue que llegué a ser una persona con discapacidad. Y sin embargo, ni mi familia ni yo dejamos de luchar hasta lograr mi superación. Hoy en día, como les he dicho al principio, vengo a compartirles mis experiencias, pero más aún, las técnicas y métodos que usé para superarlo. Empiezo con la educación. Lo primero que les recomiendo a la gente, a los profesores y a los representantes, es que a la hora de inscribir al muchacho, lo hagan en una escuela regular, en una escuela ordinaria. Si realmente vamos a hablar de una inclusión social, debemos permitir que las personas con discapacidad interactúen en la sociedad. Por eso, como yo, les recomiendo que se inscriban en una escuela ordinaria. A los profesores, les digo que a la hora de dar sus clases, tienen que hacer que éstas sean lo más descriptivas posible, que narren aquellas cosas que están en el pizarrón, para que la persona invidente pueda seguir el contenido de las clases. Los exámenes deben ser orales. Los talleres pueden trabajarlos en grupo o en pareja, en su defecto. Y las exposiciones, si no son muy extensas, pueden hacerlas entonces también en solitario. Estas herramientas, estas pequeñas técnicas que están al alcance de todos y que no necesitan que ustedes sean expertos ni nada por el estilo, las pueden aplicar en todo momento. Algo que se les presenta mucho a los profesores es la dificultad numérica, la hora de enseñar las materias aritméticas y el dibujo técnico. En mi caso, nosotros resolvimos escribiendo todo el ejercicio de manera literal, en forma de redacción. Es decir, si yo digo 5 por 5 igual 25, más 3, 28, menos 8, 20, lo escribo palabra por palabra, en vez de hacer la simbología numérica. Eso me permite que a la hora de hacer el ejercicio no tenga que memorizármelo ni nada por el estilo, sino que pueda regresar con el lector de pantalla, del cual les hablaré más adelante, leerlo, y el profesor lo que tiene que leer es como se lee un libro o la prensa, y va entonces determinando si el muchacho hizo bien los procesos aritméticos. Otra cosa con el aspecto del dibujo técnico es hacerse uso del ingenio a través de una hoja, la goma de pegar, esa que se usa para los cuadernos, y la lana. Se hace la figura geométrica con la lana y se recubre la hoja con goma ega y se pega. Al secar se va a quedar el relieve, por ejemplo, de los círculos,
de los cuadrados, triángulos o rectángulos, y así el muchacho va aprendiendo qué realmente es una figura geométrica. También se le puede complementar con los postulados teóricos del dibujo, postulados teóricos de la geometría, álgebra, etc. Esas son técnicas, como les he dicho antes, que están al alcance de todos y que yo apliqué a la hora de estudiar. Les recomiendo a los representantes que a la hora de llegar a casa el muchacho pueda transcribir sus clases en un computador, en preferencia personal. Esto le da distintas ventajas. Le permite tener una mayor organización de sus archivos y tiempo para estudiar cuando lo necesite. Y por otro lado, les permite poder memorizar de mayor manera el contenido de las clases. Otra cosa es también proveerle al estudiante invidente de los que son los grabadores digitales o algún dispositivo que cumpla esta función, como los celulares, MP4s, iPod, entre otros. Con esto el muchacho irá a clase, asistirá a las mismas y captará el contenido en audio. Al regresar a casa podrá transcribir el contenido de sus clases al computador personal del cual desea hablar. Estas técnicas, señores, mejoran mucho el estudio de una persona invidente. Están al alcance de todos y, como bien sé, la situación por la cual pasamos la mayoría de las personas con discapacidad, con aspecto de los recursos económicos, que a veces no contamos con los mismos para adquirir dispositivos, por eso me estoy basando en pequeñas herramientas fáciles de aplicar y fáciles de adaptar a una persona con discapacidad. Otro aspecto que me gustaría tocar es la familia. El que un familiar tenga discapacidad hace que la comunicación sea más compleja. El trato que hay que tener con una persona con discapacidad es distinto y es por eso que se debe entender realmente qué es una persona con discapacidad. Vemos estas, por tanto, como privaciones total o parcial de las facultades inherentes al hombre. La visión, la audición, el habla, la inamovilidad en los miembros inferiores o superiores, bien sea por enfermedad o accidente. Otra discapacidad que también se toma en cuenta es la dificultad o impedimento de la expresión del intelecto o de la mente. El resto de condiciones del hombre, llámese situaciones a nivel crónico o aguda, como diabetes o problemas cardíacos, no son discapacidades. A veces la gente tiende a confundirse, ¿no? Y decir, no, yo soy discapacitado porque tengo una válvula mitral en el corazón, tengo X problema a nivel de repente de diabetes o de problemas renales. No, señores, eso no es discapacidad. Discapacidad es la privación o de los 5 sentidos, de la movilidad del hombre o de sus facultades mentales. Entonces, ¿cuál es el trato que las familias deben tener con una persona con discapacidad? Primero, no lo trates con misericordia o condescendencia. Permite que la persona con discapacidad pueda desarrollarse por sí mismo, demostrando así su valía. Respeta siempre sus opiniones, a pesar de que éstas sean diferentes a lo que en ese caso se esté tratando. Involúcralo en las distintas actividades que estén a su alcance, ya sea labores del hogar, salir de compras, salir con amigos o a reuniones, entre otras. Y usa el arte, el baile, la música, la literatura y la poesía, entre otras actividades culturales, para que la persona con discapacidad descubra la alegría de la vida y se aleje de la soledad. No hay nada más peligroso, se los digo, que la soledad para una persona con discapacidad, ya que nosotros caemos con mucha facilidad en la depresión. Desde el aprendimiento de lo que es las nuevas tecnologías, las personas con discapacidad han llegado a desarrollar distintas actividades laborales. Pueden llegar a ser abogados, comunicadores, estadistas, economistas, ingenieros en sistema o en informática, gerentes, diplomáticos, secretarios, entre otros. Y es por eso que a la hora de hablar del empleo
los empresarios tienen que conocer estas verdades para no dudar cuando les toque, pues, de darle un empleo a una persona con discapacidad. Primero, porque sea preparado, y segundo, porque de ninguna manera se le va a regalar su sueldo. Entonces, me ha tocado la hora a ustedes, los empresarios, de hablarles de lo que son las nuevas tecnologías, cuáles son esos recursos informáticos con los cuales nosotros contamos. Tenemos a los lectores de pantalla, programas de computación que a través de una voz sintetizada narra los distintos elementos que se muestran en la pantalla de un ordenador al usuario ciego. Este maneja el computador a través de comandos de teclado o de pulsación simultánea de teclas. La mejor manera de entender un lector de pantalla es figurándose una operadora telefónica, de esas operadoras automáticas que te va hablando las distintas opciones y también te va indicando cuáles son las opciones que tú vas eligiendo. En el mercado encontramos al iOS, que trabaja en el ambiente Windows en la empresa de Microsoft, al VoiceOver, que trabaja en OS X en Apple, y al Orca, que trabaja en Ubuntu y otras distribuciones en la empresa Linux. Yo recomendaría este último, el Orca. Es gratuito, tiene una amplia gama de configuración y francamente está al alcance de todo. No necesita de instalación porque viene directamente en el sistema. De hecho, para aquellos que trabajen con cualquier distribución de Linux, con el comando Alt F1 se activa. No importa la computadora que sea, mientras tenga el sistema Linux, si el invidente le da Alt F1, el comando se activa. Claro, tenemos que reconocer que en el caso del VoiceOver de Apple también hace lo mismo, que es Alt F5. En cualquier computadora de Mac él se activa. El problema es que es completamente privativo y no contamos con los recursos que son, bueno, una gran cantidad de dólares. Lo último que supe, estaba una computadora en $1.900 y sé que muchos de nosotros no contamos para comprar ese tipo de equipos tan sofisticados. Entonces, lo ves, empresario, podemos hacer con estas herramientas distintas actividades, operaciones y ejecuciones de archivos y carpetas. Podemos reproducir música y video, navegar por la web, interactuar en las redes sociales, configurar el computador y hacer su mantenimiento, ejecutar programas o diseñar programas de computadora, entre otras actividades administrativas o de secretaría. Todo está a nuestro alcance. A la hora de darle empleo a una persona con discapacidad, tome en cuenta solo estos tres parámetros. Primero, que solo necesita de un computador para poder ejecutarse de manera eficaz. Segundo, que debe permitir que él se integre completamente al equipo de trabajo para potencializar así todas sus capacidades e ingenio. Y segundo, que tienes que dejar que la persona con discapacidad exprese sus ideas, que te enseñe también a ti de qué manera puede trabajar, y verás que las personas con discapacidad son una fuente de talentos y sorpresas. Ahora te hablo a ti, ¿sí? A ti, persona con discapacidad como yo. Hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de superarnos. No todo es la sociedad. Nosotros también tenemos que poner un grano de arena. Lucha siempre por superarte. Autoevalúate y está consciente de tus carencias y virtudes. ¿Tienes talentos? El hecho de que tengamos una condición con discapacidad no significa que no tengamos habilidades. Y el autoconocimiento es esencial. Usa todo lo que tengas a tu alcance. Herramientas tecnológicas, compañeros de clase, familiares y profesores para conseguir tus metas y objetivos. Sé una persona amable y jovial. El que la vida sea dura no significa que los demás tengan la culpa. Después de todo, los amigos son un tesoro, una mano amiga con la cual siempre podrás contar. Y por eso debes integrarte realmente en la sociedad y no refugiarte por temor en la soledad. Esas y otras cosas, personas, hermanos, colegas, diría yo, con discapacidad, las puedes emplear. Están también
al alcance de todos. Me queda solo un aspecto, mi gente, que tocar, y son de los proyectos a futuro. Sucede que con esto de la miniaturización, que se presenta mucho en lo que son los celulares, conocidos también como celulares inteligentes, las personas con discapacidad se han quedado un poco atrás. Si bien es cierto, hay también lectores de pantalla, como es el Talkback en Android y el mismo VoiceOver en los iPhone, los teléfonos son táctiles. Y sí, los lectores de pantalla nos permiten que a medida que vamos tocando la pantalla, él nos va narrando. Y si la tocamos 2 veces rápidamente, él ejecuta la acción que nosotros queramos. También tiene distintos gestos, ustedes lo saben, arriba abajo, arriba a la izquierda, entre otros, que nos permiten manipular el dispositivo. Pero, sea como sea, es táctil. Ya no tenemos la referencia de esos 2 punticos que se encontraban en el 5 y que nos guiaban, ¿verdad? Que a la izquierda quedaba el 4, a la derecha el 6, arriba el 2 y abajo el 8. Ya no está eso. Entonces, yo propongo que se haga un software de verdadera captación de voz. Ya lo hay, que uno le habla a las computadoras o a los celulares y ellos van haciendo lo que uno les va indicando a través de comandos de voz. Pero el problema es que estos software, uno les habla, pero ellos no te responden a ti. Si ustedes, ingenieros, crearan un dispositivo, digamos, de doble comunicación, que yo le hable al dispositivo y que el dispositivo me dé su respuesta hablada, yo considero que allí tendríamos la salida para las personas con discapacidad a la hora de manipular los dispositivos táctiles. Ya no tendríamos entonces que hacernos un lío, de verdad, tratando de memorizar exactamente en qué zona estaba un icono, el correo en la pantalla, sino que nosotros le hablamos a la computadora y la computadora nos responde a nosotros. Algo así, mi gente, como ciencia ficción, pero yo sé que sí se puede lograr. Es una solución que les ofrezco. Vivimos en el mundo, déjenos ser de él. Todos en este hermoso planeta podemos caber, sin distinción de raza, credo, etnia o localización geográfica. Eso es lo que pedimos las personas con discapacidad, nada más y nada menos. Vivimos en el mundo, pero queremos que nos dejen ser de él. Debemos, eso sí, nosotros los discapacitados, que hacernos nuestro lugar con la superación, con una lucha basada en el respeto mutuo y con el estudio. Por último, les podría decir eso, que nunca, bajo ningún aspecto, olviden que el estudio es la clave. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme permitido participar en el Congreso Internacional de Discapacidad Visual. Y si quieren contactarme, bueno, estoy al correo de chjbravo@gmail.com. Y bueno, también tengo mi Skype como chjbravo, mi usuario de Skype. Muchas gracias desde el estado Zulia, Venezuela. Hasta pronto.